Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montoner. Bueno, entre los diversos temas nacionales e internacionales que siempre solemos tratar en este programa, hoy queremos informarnos sobre lo que está pasando en la hermana República de Colombia, en el norte del país. Colombia es un país central para Sudamérica, América Latina, y bueno, sucede que el Poder Judicial ha ordenado la detención del presidente, de los presidentes de las dos cámaras, de la Cámara de Diputados y del Senado, por recibido presuntos sobornos. Obviamente la especulación señala que estos sobornos provendrían del gobierno para nada más y nada menos que hacer pasar las reformas que Petro estaba proponiendo. Bueno, de confirmarse, de procesar estos hechos y emitirse una sentencia firme al respecto, estaríamos ante una confirmación más de que los proyectos bolivarianos suelen corromper los sistemas políticos, suelen erosionar las instituciones y que en su estrategia y en su voluntad de llegar al poder, bueno, digamos, no escatiman ningún recurso. Aquí los medios son mucho más importantes que los fines. Cualquiera sea el medio, sirve para llegar al poder. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Eugenio Trujillo, un escritor, periodista, historiador de Colombia, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Trujillo, gracias por el diálogo. Don Víctor Andrés, siempre es un honor estar aquí con usted y con su audiencia. Estoy a su disposición. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Se han detenido al presidente del Congreso y del Senado? Esto es un hecho inusual en la tradición política de Colombia, una de las democracias más estables, donde siempre, digamos, los líderes políticos, su clase política, se ha mantenido al margen de estos hechos. Don Víctor, como usted bien lo ha dicho, es algo absolutamente inusual y yo añadiría algo más. Impensable que en un país democrático como Colombia o como cualquier país de América Latina, inclusive de Europa y del mundo, en determinado momento el Poder Judicial ordena la captura de quienes fueron el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes en la legislatura del año anterior. ¿A qué corresponde semejante, digamos, escándalo de la detención de estos dos personajes, que además son dos líderes políticos de la mayor importancia en el país? La orden de captura no fue emitida por ningún funcionario judicial de segunda importancia, como uno podría decir. No, señor. La orden de detención fue impartida por la Corte Suprema de Justicia, No, que es ¿puede usted revisarnos los nombres, el partido del presidente del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados? correcto. El presidente del Senado de la República era el senador Iván Name, del Partido Verde, que es un partido que está en alianza con el gobierno de Petro. Y el presidente de la Cámara de Representantes es el congresista Andrés Calle, que es del Pacto Histórico, partido directo del presidente de la República. Y como lo estaba diciendo, quien ordenó la detención de estos dos personajes fue directamente la Corte Suprema de Justicia de Colombia. La pregunta es, ¿por qué razón? Y ahí nos remontamos al inicio del gobierno de Gustavo Petro, en donde él creó un sistema de corrupción sencillamente escandaloso e inmenso para poder comprar a través de sobornos todos los poderes públicos de Colombia. Básicamente existe en Colombia un organismo muy grande, muy importante, que se llama la Unión de Prevención de Riesgos y Desastres.
es un organismo que depende de la Presidencia de la República y que tiene un presupuesto enorme para atender en forma inmediata las catástrofes. Pues bien, el presidente Petro nombró en ese organismo a una de sus fichas políticas y esa persona generó unos escándalos de corrupción sencillamente asombrosos y de esos dineros de la Unión de Gestión de Riesgo fue que se destinó una suma gigantesca de dinero para sobornar congresistas, para sobornar políticos, para sobornar partidos, para Eh, sobornar entidades, de tal forma que las reformas del gobierno Petro pasaran y fueran aprobadas en el Congreso de la República. En medio de todo este sistema de corrupción, entonces, esta unidad de gestión de riesgo, a través de un sistema que ha sido totalmente comprobado, porque los que Una pregunta, participaron, una pregunta, señor. señor, Digamos, ¿qué indicios se han conocido públicamente de que indicarían que hubo un soborno? O sea, ¿en qué? Yo me imagino que mediáticamente se han difundido los hechos y los indicios que permiten hablar a los dos claro, titulares de ambas cámaras y por otro lado, si hay indicios que vinculen estos sobornos al gobierno. sí, las pruebas con las cuales la Corte Suprema de Justicia ordenó estas capturas son las declaraciones del director de esa unión, de esa unidad de gestión de riesgo y del subdirector, que fueron los responsables de todo ese entramado de corrupción y que mandaron a una persona que era una mujer, la directora presidencial para las regiones, para que entregara en efectivo ese dinero en la casa del presidente del Senado y en la casa, en la residencia particular del presidente de la Cámara de Representantes. Al primero le dieron 3.000 millones de pesos, que es algo así como 800.000 dólares, y al segundo le dieron 1.000 millones de pesos, que es algo así como 300.000 dólares. Las pruebas son las declaraciones de los dos funcionarios que entregaron el dinero y la declaración juramentada ante la misma Corte Suprema de Justicia de la señora que fue la encargada de entregar personalmente el dinero en maletas con el dinero en efectivo. Después adjuntaron todos los chats y las conversaciones telefónicas para organizar la entrega del dinero y después se aportaron también una serie de pruebas y de declaraciones de todo el engranaje de personas que hicieron parte de ese soborno y de esa forma de comprar la voluntad del Congreso de la República para que las reformas del presidente Petro fueran aprobadas. Y en esto, Cuáles son estas reformas de las que se habla que habrían motivado los sobornos, señor Trujillo? fundamentalmente, fue la reforma al régimen pensional, que fue aprobada en noviembre del año pasado y que todo ese entramado judicial para poder llevar la reforma desde los primeros debates en el Congreso hasta su aprobación final, tuvieron un manejo particular del presidente del Senado, quien fue el que manipuló todas las discusiones para que la reforma fuera aprobada. Finalmente, y eso es un escándalo que surgió la semana pasada apenas, y que obviamente va a concluir también en unas decisiones judiciales impredecibles, es que a través de los mismos sobornos se consiguió que el Senado de la República eligiera a finales del año pasado a un magistrado de la Corte Constitucional que era el asesor jurídico del presidente y que el Senado nombró como miembro de la Corte Constitucional de Colombia, que es precisamente el organismo que debe darle el visto bueno de constitucionalidad a cada una de esas reformas. Entonces, lo que tenemos en Colombia es un sistema legislativo cooptado por el presidente de la República a través de sobornos.
Ahora, usted me preguntaba o insinuaba quién es el gran responsable de todo este entramado de corrupción, porque es impensable y es absurdo y no tiene ningún sentido que un par de funcionarios de un organismo tan importante como la Unión de Gestión de Riesgo hayan tomado arbitrariamente la determinación de sobornar a estos personajes para aprobar las reformas. Eso es inconcebible, eso es impensable. Quien está por detrás de esos sobornos y de esa estrategia de corrupción, en primer lugar, son los ministros de Estado que tienen que ver con la aprobación de las reformas y que tienen que ver con la administración del dinero del Estado. Entonces, la misma Corte Suprema de Justicia está investigando a dos exministros de Hacienda, el que estaba cuando se dieron los sobornos y otro ministro de Hacienda que sucedió al primero y que estuvo en el cargo un mes y que los dos están involucrados en los giros del ministerio a la Unión de Gestión de Riesgo para que se pagaran esos sobornos. Después está investigado también el ministro del Interior, de apellido Velasco, que también estuvo involucrado en todo ese entramado corrupto. Yo me Y imagino, también una persona, diga, don Víctor. yo me imagino, señor Trujillo, que, digamos, esto forma parte de la estrategia de, en algún determinado momento, la estrategia de Petro, del eje bolivariano, que en algún determinado momento va a querer utilizar el Congreso para dar paso a la constituyente. Me imagino que Claro, forma porque parte de esos ese... mismos dineros se están usando con esa finalidad. No es solo aprobar unas reformas, es tener al Congreso de la República arrodillado ante el presidente a través de sobornos y a través de prebendas, que no son apenas estos dineros entregados en efectivo. También han surgido unos escándalos monumentales de grandes contratos del Estado que se han direccionado hacia los congresistas para que ellos sean los que ejecuten esas obras públicas, digámoslo así, y eso es una forma de corrupción. O sea, el Congreso en Colombia ha sido comprado con dinero corrupto por parte del presidente de la República. Porque en últimas, la cuerda de todo esto llega hasta la presidencia. Ningún ministro por sí mismo toma una decisión de ejecutar esos sobornos sin que haya una orden del presidente de la República. Y en este momento están involucrados ya tres Y, ministros. y le hago una pregunta, señor Trujillo, ¿cómo están reaccionando las instituciones? Parece difícil imaginar que en el Congreso se forme una comisión investigadora, que, bueno, Mire, la es una Procuraduría, pregunta, me imagino que la Procuraduría y el Poder Judicial sí están cumpliendo sus funciones, pero tal como mire, usted señala, siempre el eje bolivariano ha logrado quebrar los estados de derecho, convocar a asambleas constituyentes cuando ha controlado en el Congreso. En el Perú no lo logró, a pesar de haber ganado una elección, y eso es lo que nos salvó del camino bolivariano. ¿Cómo están reaccionando mire, las instituciones frente a esta situación, cree usted? unas están reaccionando de una manera, digamos, decente y cumpliendo con su deber constitucional de ejercer un control sobre todas las actividades del gobierno. Pero hay otras que no. Empecemos por las que no. En Colombia existe una Procuraduría General de la Nación que está obligada a investigar a todos los funcionarios públicos. Esa entidad no hace absolutamente nada. Hay una fiscalía que es la que aporta las pruebas y la que hace las investigaciones. Esa fiscal es una ficha del gobierno Petro y no hace absolutamente nada en las investigaciones. Existe una Contraloría que debe auditar las cuentas de todas las entidades públicas y esa tampoco hace absolutamente nada para Pero esclarecer entonces, todos estos hechos. lo que nos Entonces está la diciendo, pregunta es, ¿quién está haciendo la tarea? Vamos a los que sí están haciendo la tarea. Primero,
la Corte Suprema de Justicia. Después de varios años de una inmovilidad absoluta, en los últimos meses la Corte Suprema de Justicia asumió la investigación de esos casos y ella es la que ha dictado las órdenes de captura. Está haciendo un extraordinario trabajo, pero todos los colombianos quisiéramos que eso fuera mucho más rápido y que las investigaciones ya hubieran llegado a su término después de casi 2 años de estar haciéndolas. Sin embargo, lo reconocemos, la Corte Suprema de Justicia está haciendo su trabajo. La otra institución que de alguna manera lo está haciendo también es la Corte Constitucional. Todas las reformas de Petro terminaron siendo aprobadas de una forma irregular, de una forma que viola los preceptos constitucionales, y la Corte se ha ido pronunciando de una manera lenta, declarando inconstitucional muchas de las medidas de Petro. No todas, pero sí muchas. Y eso Pero también ha frenado. el panorama que usted más o menos nos describe, señor Trujillo, lo que indicaría es que va a ser bien difícil contener estrategia de la Asamblea Constituyente, digamos, tal como van las cosas, más allá de los años, del tiempo, Petro ya está en más de la mitad de su gobierno, ¿no es verdad? ¿No? Sí, ya va en las 3/4 partes. A Petro ya le falta poco más de un año. Y es cierto lo que usted dice, pero lo que acaba de acontecer con los presidentes del Congreso ya generó una ruptura en el Congreso con respecto a los planes del presidente de la República. Y esa asamblea constituyente o esa consulta popular, como la llaman, tiene que ser aprobada por el Senado. Y todo esto que ha explotado en las últimas 2 semanas ha creado unas condiciones supremamente difíciles al interior del Senado para que ellos aprueben la consulta popular. El presidente radicó esa consulta el 1 de mayo y el Senado tiene 30 días para responder sí o no se puede hacer la consulta. Estamos esperando que el Senado, digamos, responda a esa obligación constitucional. Pero todo parece indicar que no va a ser nada fácil que el Senado apruebe la consulta. Todo parece indicar que la va a rechazar. Pero, don Bueno, Víctor, en medio de todo esto ha surgido otro problema que es tal vez mucho más grave y mucho más dañino a la institucionalidad del país que este que acabamos de comentar. Y ese problema es la realidad, la evidencia, la situación inobjetable de que el presidente de la República, Gustavo Petro, es un drogadicto absoluto, es una persona que ha ido perdiendo el juicio mental y ha ido perdiendo las capacidades intelectuales para gobernar el país. Porque sus decisiones, sus intervenciones, sus apariciones públicas, sus discursos inclusive transmitidos por televisión, muestran a un hombre que está obnubilado por una serie de problemas mentales, que pueden estar producidos por la droga, por el alcohol, por una megalomanía absurda que se manifiesta de muchas maneras y que ha ido creando una situación en Colombia en donde todo el país comienza a afirmar que el presidente no está en condiciones físicas, morales y psicológicas para gobernar a Colombia. de acuerdo. Es, casi digo, como se suele hablar coloquialmente, que diablos, ¿no? La situación está complicada, pero por otro lado, lo que uno siente, señor Trujillo, es que la respuesta institucional, la respuesta social, la respuesta de la sociedad colombiana no parece ser lo suficientemente fuerte como para contener una estrategia que más allá de que esté mal el señor Petro en su salud psicológica, en su salud personal, es evidente que es una estrategia que no la dirige él, sino la colectividad, que es el eje bolivariano, la inteligencia cubana,
y todo este tipo de cosas que solemos conocer en este tipo de proyectos. Ahora, ¿en cuánto va la popularidad de Gustavo Petro el día de hoy? Mire, la última encuesta decía que el 37% de aprobación, pero esas encuestas son poco No, creíbles. En estos días apareció que la firma encuestadora que hizo esa última pesquisa resultó ser que el propietario es un aliado incondicional de Petro y del gobierno. y en otras Entonces, encuestas, pero en no, no, otras no hay encuestas, otras. La única que han publicado en este año, 2025, es esa de una empresa que se llama Invamer y que es pagada por el gobierno para hacer las encuestas. Entonces, ¿qué credibilidad se le puede dar a una encuesta de esa? y las elecciones todavía son de acá a más de un año, ¿no? Estamos exactamente a un año y 2 meses de la elección presidencial, que es en junio del año próximo. En junio del año próximo. Y digamos, la centro derecha no, no se unifica, no discute una candidatura única, que sería lo ideal para enfrentar este fenómeno que, digamos, parece complejizarse en Colombia. Hay muy buenos candidatos, en fin, obviamente los candidatos son muchos, en este momento son más de 30, pero de esos 30 uno diría que hay dos, tres, cuatro candidatos que comparados con Petro son como el cielo y el infierno. O sea, la diferencia es absoluta. Y hay una serie de procesos políticos que están avanzando para escoger un candidato único de la derecha, de la oposición a Petro. Pero todavía falta mucho tiempo para las elecciones y lo normal es que todavía existan muchas candidaturas. Pero el problema no es que haya varios candidatos. El problema fundamental de Colombia es que el país está totalmente adormecido y totalmente indolente frente al peligro que representa tener un presidente drogadicto que no está en sus cabales, que no tiene capacidad para gobernar y que todo lo que ha hecho como ejecutoria de gobierno durante estos 3 años ha sido un disparate, un absurdo, una demolición sistemática de todo lo que funciona en el país. Pero ante eso, los grandes sectores de la opinión de Colombia, como los partidos políticos, los empresarios, mismo la Conferencia Episcopal Colombiana, que tiene un papel importante en todas estas crisis, nunca dicen una palabra clara y contundente acerca de este gran problema que tiene Colombia. El país está a la deriva, porque si bien en el mundo entero se reconoce que el presidente es Petro, quienes vivimos en Colombia sabemos que en este país no hay presidente. El presidente está dedicado a fiestas, a juergas, a francachelas, a Pero sí hay, episodios. pero está bien, pero sí hay una estrategia para controlar el poder, para convocar una asamblea Claro, quienes constituyente. están por detrás del presidente y quienes hacen parte de toda esta organización de la izquierda mundial son los que están sosteniendo al presidente de la República en Colombia. Alguien estará tomando las decisiones por Petro, porque No, Petro por lo general eso está eso dormido, está drogado, está borracho. está bien, Trujillo, pero así suele suceder con los proyectos bolivarianos. Aquí Castillo, en el Perú, parecía una persona que estaba profundamente desorientada en la coyuntura, pero era obvio que tenía una estrategia de poder. Por eso dieron un golpe fallido, hubo 60 muertos, quisieron quemar los aeropuertos del Perú. Digamos, tal como usted relata, digamos, el adormecimiento que usted señala y describe en la sociedad colombiana es el mejor aliado de estas estrategias. Exactamente. Y mira otro aliado importante. Hace una semana escribí un artículo que se difundió largamente por el país. Parece de no creer, pero
en estos días se cumplieron 826 días sin que hubiese una orden para una ofensiva militar en contra de los grupos terroristas que están destruyendo a Colombia. Entonces, un país inundado de narcotráfico, lleno de organizaciones terroristas que están atacando a la fuerza pública, a la policía, al ejército, a la armada, a la población civil, a los campesinos, que han creado unos conflictos de orden público gigantesco. Y de la Presidencia de la República y del Ministerio de Defensa, llevamos 826 días hasta los primeros días de mayo, en donde no se ha emitido una sola orden para enfrentar a todos estos grupos terroristas. Entonces, estamos arrodillados ante una fuerza criminal que todos los días avanza y que todos los días ocupa espacios mayores en el territorio del país, creando problemas cada vez más graves. ¿Por qué? Porque no hay una ofensiva militar en contra de quienes están destruyendo a Colombia. Y esa es una orden Devastador, presidencial. devastador, devastador. Bueno, señor Trujillo, yo le agradezco infinitamente por esta descripción tan desalentadora de la situación de Colombia, sobre todo porque, digamos, hay una respuesta institucional, pero no lo suficiente, Insuficiente. claro, no para contener este tipo de estrategias. Y generalmente cuando estos proyectos bolivarianos ganan y logran controlar el Congreso, es cuando avanzan hacia a tomar el poder, a quebrar el Estado de Derecho. Claro. Y, Don digamos, Víctor, permítame hacer una última observación. En medio de este caos absoluto que vive Colombia, uno pensaría que ante el desastre, los principales organismos que yo mencioné ahora ya se deberían haber reunido, ya deberían haber establecido una estrategia común, conjunta, para impedir la demolición del país. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. He citado 6 de las entidades más importantes del país. Ya deberían estar actuando de una manera conjunta, categórica, de acuerdo con la Constitución, cada una dentro del espacio que le permite actuar para encontrar una solución a este problema de Colombia, que puede ser o que debería ser la destitución del presidente, porque todo esto pero es causal de destitución de Petro. eso Pero solo lo no, puede la hacer el mayoría no Congreso. hacen nada. Eso solo puede hacer el Congreso, ¿no? ¿No es verdad? La Claro, el destitución, Congreso, el proceso solamente lo puede tramitar únicamente el el Congreso. Congreso. Pero lo que sí pueden hacer estos otros organismos es decirle al Congreso cumpla con su deber, porque no lo está cumpliendo, pero De tampoco lo acuerdo, hacen. de acuerdo. Bueno, le agradezco infinitamente, señor Trujillo, y seguiremos conversando más adelante, como siempre lo hacemos. Y bueno, respaldar, hacer los mayores votos para que haya una reacción democrática en Colombia que evite que se quiebre el Estado de Derecho, como podría suceder si es que no hay una Es la reacción. esperanza que no podemos perder, porque De es la acuerdo. única salida y hay que ponerla en práctica. De acuerdo, señor Trujillo. Muchas gracias por este diálogo, por esta conversación y seguiremos conversando más adelante como siempre lo Don hacemos. Víctor, a usted muchas gracias y un saludo a toda su audiencia. Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. De suscribirse al canal, dejar su comentario. Así nosotros seguimos creciendo, seguimos avanzando. Muchas gracias.